Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. Esto es Cámara Peruana de Comercio Exterior. En el curso Habilidades Gerenciales, reforzando la unidad 1, la gerencia y tipos de gerencia, con este tema complementario, ¿cómo ser un buen gerente? Tenemos estas láminas para precisar aquello que requerimos del líder, del gestor, del administrador, del director, de la empresa, del negocio. Entonces, nuestra pregunta que nos va a guiar a lo largo de estas diapositivas es, ¿cómo ser un buen gerente? Una primera pista que sale, incluso con la imagen, de un gerente tan asertivo, tan empático, tan simpático, tan amigable. Se nota la naturalidad de la conversación, la confianza de sus subordinados, incluso la admiración de uno de ellos, y al final lo que se puede observar es el liderazgo que ejerce y el ambiente laboral, emocional, maravilloso. Precisamente, el buen líder ha de hacer gala de todas estas habilidades gerenciales. Entonces, nuestro curso es habilidades gerenciales. ¿Cómo ser un buen gerente? Haciendo gala de las habilidades gerenciales en su máxima potencialidad posible. Entonces, si tenemos que ser empáticos, el líder es un ser completamente empático. Si queremos promover el desarrollo de los subordinados, el líder precisamente es el que está capturando las oportunidades para servir de medio hacia esas nuevas, digamos, esferas de cada uno de sus subordinados. Porque han llegado a la empresa, pero de su gestión del talento humano depende cómo capitalizar ese recurso humano. Ese gerente de mando medio, ese jefe de área, ese operario, está en sus manos y depende de él capitalizarlo y lanzarlo al éxito, al operario, al jefe de área, al gerente medio. De su liderazgo, del gerente de alta jerarquía, depende la buena marcha de los recursos humanos, la promoción, el crecimiento, la capitalización de los recursos humanos. Entonces, esto requiere no ser blando, pero tampoco imponer una autoridad desmedida. Entonces, es como los griegos llamaban el término medio, la hibris griega, el término medio, y ahí estaba la virtud. Entonces, ni es exceso ni es defecto, ni nos excedemos como gerentes en nuestra naturaleza laissez-faire, es decir, dejar pasar, dejar hacer en la permisividad absoluta, siendo blandos, sin control, pero tampoco ejerciendo tanta presión que causa estrés, ansiedad, que causa incomodidad, malestar en los subordinados. Entonces, ni el exceso ni el defecto, el término medio, la virtud. Entonces, precisamente aquí está el kit del asunto de las habilidades gerenciales. Entonces, ¿cómo es capaz de conjuncionar, cómo es capaz de combinar sus habilidades gerenciales? Lo harán un gran líder, lo harán un buen gerente, lo que nosotros estamos requiriendo en este momento. Entonces, como una clave número 1, el interés y el talento del buen líder, del gerente. Ser la cabeza de un equipo no es una tarea sencilla y requiere una personalidad que se adapte y sea capaz de lidiar con diferentes formas de ser. Entonces, el líder, ¿cómo es capaz de, no en el sentido de mimetizar a los operarios, a los subordinados, a la empresa, sino cómo es capaz de teñir en la imagen, ustedes
esta potente, digamos, idealización. El líder es capaz de cambiar lo que ha venido como azul a naranja, digamos, según la imagen. Entonces, en esa gestión del talento humano, en esa capitalización de los recursos humanos, el líder es capaz de impregnar, de teñir, de hacer vibrar con la visión, misión, valores de la empresa al operario que viene, al gerente que viene, al jefe de área que viene. Entonces, el líder mimetiza a todos los operarios, a todos los integrantes de la empresa. Es capaz de generar una nueva cultura de valores en función de la rentabilidad, en función de la productividad, de valores en función de la cohesión, la comunicación, de la aceleración de los procesos para la consecución del objetivo, la prestación de servicio. Entonces, el líder es precisamente esa cabeza que desarrolla esa capitalización del recurso humano. Sin embargo, no es una tarea sencilla, porque no estamos hablando de máquinas, programarlas y todo comienza a marchar, sino más bien seres humanos que tenemos que gestionar. El operario es un ser humano, el jefe de área es un ser humano, el gerente de mando medio es un ser humano. Entonces, estamos en una corporación de seres humanos y si no atendemos al ser humano en sus necesidades, en sus motivaciones, en sus intereses, con sus ideas, con su pensamiento, con su cultura, lo más probable es que fracasemos en el intento de la comunicación, fracasemos en el enlace del trabajo cooperativo, ya que se está definiendo la empresa como un escenario de cooperatividad más que un escenario de competitividad. Entonces, lo más probable es que se fracture esa naturaleza tan ágil, tan versátil de la comunicación y de la cooperación. Entonces, si el líder no tiene esa experticia en el manejo del recurso humano, lo más probable es que nos esté sumiendo hacia el fracaso y nos esté llevando más bien hasta el desconcierto, hacia la incertidumbre. Lo contrario del líder, el buen líder nos lleva a ideas fijas, la visión, los objetivos, la filosofía, todo ese panorama que nos da una estructura psicológica, una estructura social, una estructura técnica especializada en la empresa, que es capaz de ser el soporte de todo aquello que nosotros queremos como producto y como servicio. Entonces, el líder ha de ser capaz de lidiar con esas diferentes formas de ser, ya que son seres humanos, y trabajar para lograr una unidad consistente. Entonces, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su interés, su motivación. El líder es capaz de cohesionar, teñir a todas esas personas de un solo idioma, de un solo color, de un solo propósito, la visión, la consecución de los objetivos, las metas que hay que alcanzar. Él nos hace vibrar con el propósito de la empresa. Entonces, el buen líder está pasando por gestionar el talento humano, por gestionar nuestros intereses. Y para ello, el líder necesita generar un ambiente de confianza. No podrá imponer un escenario de cooperatividad, de comunicación fluida, si él no es capaz de irradiar confianza y si él no tiene ese performance que es capaz de decirnos, estoy frente a un gran hombre, su reputación, estoy frente a un líder, frente a un gerente, y el puesto que él tiene no es un puesto que le ha venido por lo patrimonial, por el linaje, sino le ha venido por su experiencia, por su experticia, por su especialización, por su conocimiento, por su experiencia, y está al frente de la empresa, nos está guiando. Y nosotros venimos a encajar, como la imagen lo figura, cada uno a calzar en esta empresa que nos dirige el buen líder. Entonces, es imprescindible contar con la confianza de los subordinados, saber irradiar, ganarse esa confianza,
además de gozar de una fama de tal naturaleza que genere admiración, genere cohesión hacia la personalidad del líder. Entonces el líder siempre tiene la impronta de aquel ser que está caminando un paso más adelante de la empresa y nosotros calzamos como subordinados, como jefes de área, como gerentes de mando medio, calzamos en esa visión. Él es el visionario, él es el arquetipo, el modelo de la empresa, de todo aquello que quisiera la empresa, de todo aquello que quisiera ser el operario. Nuestro referente es el líder. Si en la empresa se han potencializado, capitalizado valores, el líder es el primero en generar esa vivencia. Y él con ese ejemplo persuade, anima, genera confianza y gana reputación. Entonces, el otro escenario importante para el gerente, para ejercer un éxito en la empresa, ejercer una calidad de habilidades gerenciales, es tener la confianza y generar reputación. Entonces, 1 de cada 5 empleados dice, el componente más importante en una relación laboral precisamente es la confianza, es lo que está como expectativa en el subordinado. Que el gerente sea capaz de llegar a él, nos haya generado tanta confianza que nosotros, sin temor, sin incertidumbre, sin miedo, nos acerquemos a él con nuestras ideas, con nuestros aportes, con nuestras sugerencias, desde nuestra área, desde nuestra jefatura, desde nuestra gerencia. Si existe esa confianza, estamos frente a un líder auténtico, genuino, aquel que nos asegura el éxito. La empresa está asegurada con el líder porque precisamente genera confianza, irradia confianza y él goza de una reputación intachable. El líder, como una tercera clave, también debe ejercer diplomacia, debe ser diplomático. Entonces el gerente debe buscar soluciones a problemas mediante el diálogo. Entonces no es imposición, no es un mandato, una ordenanza unilateral, autocrática, sino más bien es una gestión de las ideas, de los argumentos, del consenso. Entonces se consulta al gerente, se consulta al jefe de área, se consulta al operario, se genera una suerte de democracia empresarial. La palabra del operario es importante, la palabra del jefe de área es importante, la palabra del gerente de mando medio es importante, el gerente general está escuchando cada una de ellas con el valor que cada una tiene. Desde su especialización, el operario estará enviando aportes, sugerencias, que si no son tomadas en cuenta a tiempo, lo más probable es que se pierda un aporte valioso de alguien que está al frente de la actividad y no en el escritorio planificando, sino alguien que está desarrollando la actividad y está entregando una sugerencia, un aporte. Entonces, caer en la cuenta de que ese aporte es valiosísimo es sumamente importante para el líder. Entonces, él tiene que ser diplomático, tiene que ejercer diplomacia. En el consenso, en la consulta, él tiene que encontrar un fuerte para ingresar a el diálogo con los subordinados, con el jefe de área, con el gerente de mando medio. Entonces, siempre abierto a la consulta con los empleados. Y en algunos casos, cuando hay un conflicto entre dos jefes de área, un conflicto entre dos operarios, un conflicto entre gerentes, él se ofrece como mediador en el conflicto para solucionar, para tender puentes, para que no se fracture la comunicación. Entonces, él hace una suerte de diplomático. Al fin y al cabo, también, como cuarta clave, saber orientar al equipo. Entonces,
el gerente que va a ser catalogado como bueno, como líder, es aquel que es capaz de escuchar las necesidades de los empleados, capaz de ingresar al mundo del operario, al mundo del jefe de área y capaz de capitalizar aquellos aportes, aquellos intereses, aquellas motivaciones. Entonces, si hay que corregir, lo corrige personalmente, no en público, no avergüenza, no afecta, no daña, sino más bien siempre quiere el bien, siempre quiere lo mejor para su equipo, orienta al equipo, conduce, ejerce liderazgo, no como un autócrata, sino como uno entre ellos, claro, llevándonos hacia la consecución de la visión, porque él es el visionario, pero eso no significa que es el único pensante, el único estratega, sino dando funciones, delegando responsabilidades y concibiendo a todos como capaces de coadyuvar, de desarrollar la actividad de mejor modo, entregándoles todo el poder, empoderándolos a cada uno en su respectiva función, al operario, al jefe de área, al gerente. Entonces, este es el buen líder, este es el que está ejerciendo una buena combinación de sus habilidades gerenciales. Entonces, al final, vamos a concluir de que ser un buen gerente es precisamente el que desarrolla toda la combinación de las habilidades gerenciales de la manera más óptima posible. Entonces, tenemos aquí una historia importante acerca del mejor gerente de la historia de la humanidad. Entonces, cuando se hacía este informe de Roberto Goizueta, el empleado más rico de todos los tiempos, al cierre de esta edición, dice el presidente de Coca-Cola, el cubano Roberto Goizueta yacía en una cama de hospital de la Universidad de Emory en Atlanta, víctima de un avanzado cáncer de pulmón. Su crítico estado de salud amenazaba con poner fin a una de las carreras empresariales más brillantes. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo ser un buen gerente, había que mirar cómo ha sido la gerencia de este cubano, Roberto Goizueta, en la presidencia de Coca-Cola. ¿Qué significa ser un buen gerente? El mejor gerente de la historia de la humanidad. A ver, vamos a ver. Entonces, Goizueta es concebido como uno de los ejecutivos más exitosos de la historia. La compañía que ha presidido durante los últimos 16 años es, según la última encuesta anual de la revista Fortune, la empresa más admirada de Estados Unidos. Además, durante su gestión como presidente, Goizueta convirtió a Coca-Cola en la marca más valiosa del mundo, con un nivel de reconocimiento sin precedentes alrededor del planeta. Tanto es así que Coca-Cola se ha convertido en muchos países en un nombre genérico para referirse a una bebida gaseosa. Fíjense, de tal naturaleza es su importancia de la combinación de sus habilidades gerenciales que a la empresa, su impronta, su performance de habilidades gerenciales, es capaz de entregarle el éxito inimaginado. Ni siquiera hemos imaginado el éxito que tuvo, pero ahora lo tenemos, es una realidad, ya no es solamente una visión del gerente, ya no es solo una imagen visionaria, sino ahora es una realidad. Entonces, cuando uno piensa en gaseosa, inmediatamente, casi inconscientemente piensa en Coca-Cola. Eso lo ha desarrollado este gerente, este buen gerente. Y bueno, el mejor gerente de la historia, Roberto Goizueta. Entonces, cuando nosotros pensamos en gaseosa, estamos pensando en Coca-Cola. Al mismo tiempo, la empresa se ha convertido en el modelo por excelencia de la compañía globalizada. La imagen de la transnacional, la imagen de la empresa globalizada, la imagen de la presencia en el mundo de una sola empresa, hasta puede lidiar con el monopolio.
Pues tiene presencia en 140 países y con más del 80% de sus ingresos generados fuera de su país de origen. Entonces, nos imaginamos más o menos de esta idea grandiosa, como un buen gerente, como el mejor gerente de la historia, ha hecho posible esta realidad, aquello que es una visión, aquello que es una idea genuina, visionaria, lo hace el gerente, dependiendo de cómo combina sus habilidades gerenciales. Entonces, si alguien quiere ser buen gerente, poner atención, por ejemplo, a este testimonio. Si nos apartamos de las cosas cualitativas, nos enfocamos en la cosa objetiva de las cifras, los resultados alcanzados por Goizueta son igualmente asombrosos. La teoría económica actual es casi unánime en afirmar que un gerente debe ser medido de acuerdo con el valor que haya creado para las acciones, para los accionistas de su empresa. Entonces, si nosotros queremos catalogar a un buen gerente de uno mediano, de uno ineficaz, lo que tenemos que ver en primer lugar es precisamente la rentabilidad, la productividad, la capitalización, las acciones de una empresa. ¿Cuánto ha crecido con este gerente? Si no ha crecido nada, entonces el gerente no es un buen gerente. Será mediano, será ineficiente. Si ha crecido un poco, ya tendremos atisbos de un buen gerente. Ha logrado posicionar a la empresa y no dejarnos jalar hacia el fracaso, hacia la debacle. Ya es un logro. Ahora, si ha logrado crecer, si la empresa ha logrado rentabilidad, productividad más allá de lo que imaginamos, como el caso Coca-Cola, por ejemplo, entonces ese gerente precisamente ha hecho uso de sus habilidades gerenciales en la máxima potencia. Entonces aquí, Goizueta es el mejor gerente de la historia. Durante su presidencia, el valor en bolsa de Coca-Cola se ha multiplicado por 34, pasando de 4.300 millones de dólares en 1981 a más de 141.000 millones de dólares al final de la semana pasada. Esto representa un rendimiento anual promedio para los accionistas del 25% en dólares. Ante tales resultados, los accionistas de la empresa lo han remunerado en forma generosa, principalmente a través de bonificaciones en acciones de Coca-Cola. Su fortuna personal ha seguido de cerca a la de la compañía. Entonces, aquí debe tener una gran motivación el gerente. Entonces, el gerente, si no es dueño de la empresa, como todos, el jefe de área, como el operario, como el gerente de mando medio, el gerente general, tiene que tener en mente, si no es dueño de la empresa, tiene que tener en mente que el crecimiento de la empresa es el crecimiento de su propia fortuna. Aquí tenemos una realidad concreta con este mejor gerente de la historia de la humanidad. La fortuna personal de Goizueta ha crecido igual que Coca-Cola. Entonces, hasta ese momento están valoradas sus capitales en más de 1.200 millones de dólares. Y no es el dueño de Coca-Cola, sino es el gerente general, es el buen gerente. Entonces, el buen gerente, asegurando el crecimiento de su empresa, asegura el propio crecimiento de su fortuna. Eso debe ser una idea que cada gerente que no es dueño de la empresa, del negocio, debe tener muy en claro. Porque siendo buen gerente, la fortuna que pueda crear con la empresa, con la sociedad que tiene en su mano, redunda en su propia fortuna. Entonces, estamos viendo que Goizueta es el único empleado de la historia en haber acumulado una fortuna más de 1.000 millones de dólares exclusivamente como producto de la remuneración de su trabajo en la compañía. Entonces, grandes implicancias acerca del ser buen gerente. ¿Cómo ser buen gerente?
amasando la fortuna de la empresa, también consigo yo incrementar mi fortuna personal como gerente. Entonces, ¿cómo ser buen gerente? Capitalizando a la empresa, al negocio, capitalizo mi propia fortuna. Entonces, sin duda, la carrera de Goizueta nos va graficando cómo es la cima del exclusivo mundo empresarial estadounidense a pesar de ser latinoamericano y el de ser el inglés su segundo idioma. Goizueta nació en Cuba hace 65 años. Su padre era un acaudalado empresario del sector azucarero. Su infancia transcurrió entre los lujos propios de la clase terrateniente cubana de la época. Su educación fue también privilegiada. Se graduó de bachillerato en un prestigioso internado norteamericano y estudió ingeniería química en la Universidad de Yale. En 1954 regresó a su país. Trabajó en la filial cubana de una empresa que ya por ese entonces comenzaba a extender sus tentáculos por el mundo, la Coca-Cola Company. Sin embargo, esta vida de privilegios pronto cambió. La llegada al poder de Fidel Castro en Cuba y la subsiguiente expropiación de todas las empresas y tierras del país en nombre de la revolución dejó a los Goizueta prácticamente en la ruina. Roberto y su esposa decidieron abandonar la isla y partir hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. En 1960 llegaron a Miami con solo $40 y 100 acciones de Coca-Cola, que hoy valdría $3 millones. Lo que aconteció después de su llegada a Estados Unidos es el vivo ejemplo del sueño americano. Goizueta comenzó a trabajar en Coca-Cola en su casa matriz de Atlanta, ascendió rápidamente dentro de la organización, convirtiéndose en presidente de la empresa en 1981. Pronto comprendió que la estrategia de diversificación que estaba desarrollando la compañía había incursionado en los mercados de café, vino, tenía criaderos de camarones, ofrecía servicios de tratamiento de aguas industriales. No tenía sentido alguno, pues la empresa no tenía ninguna ventaja competitiva. Aquí también vamos leyendo la perspicacia del líder. Entonces, no es fragmentar, no es segmentar, no es abarcar muchos mercados, sino concentrarse en una especialidad, en una especialización de producto. Entonces, él toma esta decisión cuando ya es presidente de no estar en muchos mercados de café, vino, tal vez ese mercado abierto en distintos productos habrían fracturado la empresa, habrían, digamos, originado su debacle, su catástrofe. Entonces él decide la especialización en gaseosa, decide la especialización en Coca-Cola, hasta tal punto que nosotros conocemos ahora. Si nosotros pensamos en gaseosa, pensamos en Coca-Cola. Entonces, hace un paralelo entre la revolución de Fidel Castro y la revolución de Goizueta. Lo mismo que hace Fidel Castro con la revolución cubana, él hace la revolución, pero en la empresa como presidente de Coca-Cola. Entonces, leyendo este caso ha sido muy largo, sin duda, tal vez muy pesado, pero sí es preciso tener un referente importante de un buen gerente. Entonces, ¿cómo ser un buen gerente? ¿Qué habilidades se debe capitalizar? En estos tiempos, los nuestros, siglo XXI, en una globalización de los mercados, hemos visto cómo un producto se puede posicionar en 140 países. El 80% de los ingresos, de las ganancias, están precisamente fuera del país de origen, Coca-Cola. Entonces, en este mundo tan global, ahora lo comprendemos más en el 2020 porque ya incluso un mundo digital, un mundo en el que podemos estar en el mismo tiempo en China, en Estados Unidos, en México, ofreciendo el producto de la misma naturaleza. Ahora lo comprendemos mejor. Entonces, en un mundo tan globalizado, en un mercado tan globalizado, con una transformación digital tal que nosotros
no imaginamos los alcances, de alta competitividad que está girando hacia la cooperatividad, con estructuras más ágiles, más versátiles, menos jerarquizadas, con economías más colaborativas. Las organizaciones, para mantenerse vigentes, requieren disponer de un buen gerente, de ejecutivos o gerentes que puedan ejercer un liderazgo verdadero, que permita conseguir el compromiso de sus colaboradores, motivarlos, empoderarlos, facilitar los cambios, entre otras acciones. Todas las empresas que no se han reinventado del marzo 2020 hacia adelante, o desde enero 2020 en otros escenarios nacionales, han colapsado, han fracasado, han cerrado, han quebrado. Solo el que hizo reingeniería, solo el que afrontó los cambios de la pandemia, de la cuarentena, de la propagación del virus, han sobrevivido. Actualmente están con otra naturaleza, una naturaleza virtual, digital, remota, y sobreviven y están tras la consecución de su visión, sin colapsar en las metas, en los objetivos, en pie. Aquí está la mano de un buen gerente. Un buen gerente es capaz de salvar las situaciones, incluso críticas, drásticas, como la que hemos tenido, haciendo un quiebre entre el 2019 y 2020. Un buen gerente sabe posicionar su empresa, aunque los escenarios sean completamente distintos, impensados. En la incertidumbre, el líder se hizo más poderoso, se hizo más visible. María Angélica Gutiérrez nos dice: no hay que olvidar que el liderazgo es una especie de energía que genera confianza, compromiso, movimiento, hace que los cambios se lleven a cabo en una organización. Pero para ello se necesitan personas que inspiren al resto, motiven y contribuyan a que las transformaciones se vayan concretando, se vayan dando. El líder está un paso adelante de todos. Todos estamos caminando, pero él está adelante, es el visionario, él nos está llevando. Y no solamente está ordenando, vayan, caminen, hagan, sino él está un pie adelante, vamos, estos son los desafíos, estos son los retos, estos son los objetivos, estas son las metas, esta es la visión, ya estamos avanzando. Él está animando, motivando, él está generando toda la capitalización del recurso humano. Él es el líder. Entonces, lo primero que tendrá que hacer es ser un buen coach. Nosotros queremos un buen gerente. ¿Cómo ser un buen gerente? Primero tienes que ser coach, y no solo tienes que serlo, sino tienes que serlo de modo óptimo. Tienes que ser un buen coach, proveyendo feedback. Entonces, un coach que está en la instrucción, pero también está en la implementación de la instrucción, está en la ejecución, está en el recurso humano, es alguien que está en la empresa en todo momento y está generando esa capitalización de los recursos humanos. En sus manos estamos literalmente toda la organización, los gerentes de mando medio, los jefes de área, los operarios, atención al cliente, todos estamos en sus manos. De sus movimientos, de sus comunicaciones, es como la empresa avisora el éxito o avisora el fracaso. Se reinventa del 2019 al 20 o colapsa en un escenario catastrófico como la pandemia. El gerente se posiciona con su liderazgo, enmarcándose, catalogándose como buen líder, generando ese entrenamiento, generando ese estar ahí e impulsar al recurso humano. Entonces implica lograr que los colaboradores puedan conseguir los resultados que esperan y que estén en línea con los objetivos empresariales. Si está reinventando, si nos está desarrollando todo un movimiento de reingeniería, entonces es precisamente él quien se está asegurando de que todos estamos cambiando, de que la naturaleza de la pandemia ha hecho que la empresa se vuelque hacia el mundo remoto digital. Él está generando todo ese movimiento de reingeniería. Él está asegurando de que cada operario, cada jefatura está dando ese giro copernicano.
está generando toda una nueva mentalidad, una nueva cultura, nuevos valores, nueva política, nuevos modos de actividad para ingresar con nuestro producto, nuestro servicio en el mercado. Está actualizando, está ayornando a la empresa. Él lo está generando, él lo está promoviendo, él es nuestro coach. Para ello, no ha de laborar solo. No está solo, además. Tiene operarios, tiene jefes de área, tiene gerentes. Él lo único que hace es darle poder al operario, darle libertad, darle estabilidad laboral, estabilidad emocional al jefe de área, entregarle responsabilidades, funciones, aclararle, precisarle, detallarle, especializarlo, capacitarlo, empodera a los equipos. Y no se trata de manejarlos, dominarlos, sino gestionar el capital humano. Entonces, él es el que crea un ambiente en el que el operario, el jefe de área, los gerentes de las distintas áreas sientan seguridad, sientan confianza y puedan desarrollar su capacidad profesional en la máxima potencia. Él está desarrollando la mejor versión de cada uno, está gestionando, porque de eso dependerá su gestión adecuada o exitosa. De eso dependerá si la empresa llega a esos niveles de conceptualización como las que nosotros hemos observado hace poco. Entonces, cuando uno piensa en gaseosa, piensa en Coca-Cola. Se ha posicionado tanto en nuestro cerebro, la marca, que no hacemos otra cosa sino pensar gaseosa, Coca-Cola. Inspirar a los demás, ser entusiasta y optimista. Un líder efectivo, un buen gerente, debe ser un verdadero ejemplo para sus seguidores. Debe inspirarlos, motivarlos. Entonces, estar con él, saludarlo, tener una entrevista con él, debe ser una noticia maravillosa. Entonces, el subordinado, entonces el jefe de área, el gerente de mando medio, acude a su gerente general como a un ser al cual le va a entregar un aporte, una sugerencia, algo que implementar y se va a realizar, porque uno va confiado de que tenemos la escucha activa del gerente, esa habilidad gerencial capaz de capitalizar aquel aporte, aquella manifestación, aquella genuina idea que está en la mano de un operario, de un jefe de área y que puede ser pieza clave para la reingeniería de la empresa, para la productividad, para la rentabilidad. Entonces, él ha de inspirar. Si queremos tener un buen gerente, porque nos estamos preguntando desde el inicio, ¿cómo ser buen gerente? Inspira a tu subordinado, inspira al operario, al jefe de área, al gerente, inspira confianza, cultiva escucha activa, sé empático, vibra con sus alegrías, lee sus motivaciones, sus intereses, sus preocupaciones. Entonces, tú tienes que ser, como gerente, para ser un buen gerente, ese referente de esas habilidades gerenciales, en el aquí y ahora. Entonces, cada uno de los subordinados, de los jefes de área, son capaces de acudir a ti como buen gerente y saben que van a tener la respuesta, saben que tú vas a implementar aquella idea genuina que está naciendo de la especialización de la tarea, de la actividad. Entonces, tienes que irradiar positivismo, optimismo, confianza, entusiasmo en el ambiente laboral. Entonces, apenas vemos al gerente, nosotros vemos con alegría el futuro de la empresa que va creciendo, el cerebro de la empresa que nos asegura el entorno laboral, que nos asegura la consecución de los objetivos, porque precisamente él ha planeado y él está
ejecutando, dirigiendo, él está desarrollando el coach, está gestionando el capital humano al máximo. Y atento a las ideas para innovar. Entonces, no todos estamos pensando en los propósitos, en las actividades, en los procesos, de modo similar. Algunos operarios tienen más clara la idea de su área, otros de su propia área. Entonces, cada uno tiene ideas genuinas, pero el que está gestionando la globalidad de la empresa ha de captar cada una de las ideas genuinas, porque precisamente en la especialización en el área, de modo específico, están los argumentos, las ideas, las vivencias, las experiencias para que pueda capitalizarse la empresa, reinventarse. La reingeniería está solamente para hurgar, para ingresar a esos escenarios y gestionar esos argumentos, esas ideas, esos pensamientos. Entonces, procesos de la empresa especializados se pueden afinar según la escucha a esas ideas genuinas. Entonces el líder, el jefe, el gerente tiene que estar atento a esos movimientos, a esos chispazos de inspiración. Es más, el buen gerente tiene que motivar esos chispazos de buen aporte, de nacimiento de ideas genuinas, de cómo podemos mejorar en todas las áreas, de cómo podemos implementar mejorías en los procesos. Entonces, él tiene que incluso motivar, no solamente estar atento a lo que nazca espontáneamente, sino más bien debe motivar para que esto sea una realidad. Y cada área desarrolle procesos de innovación, de reingeniería. La empresa se estará reinventándose con cada una de estas ideas. Y eso el gerente lo está desarrollando. Entonces, lo único que está haciendo es, lo cataloga como buen gerente, porque está atento a los chispazos de inspiración para la reingeniería en cada departamento. Además, lo está motivando. Él mueve algunos procesos, algunas actividades, gestiona los recursos humanos para que se den estos escenarios de innovación, de reinvención. Genera confianza hacia el interior de las organizaciones. No solo debe crear lazos de confiabilidad con los miembros de su equipo o organización, sino que también con otros grupos de interés como proveedores, clientes, autoridades, reguladores, comunidades, etc. Entonces, crear confianza, desarrollar empatía, generar una comunicación asertiva, es una de las responsabilidades del gerente. ¿Cómo combina estas habilidades gerenciales? Es una responsabilidad capital, porque si nosotros queremos definirnos como buen gerente, entonces desarrolla tu escucha activa, desarrolla tu empatía, desarrolla tu gestión del talento humano, desarrolla tu liderazgo, Entonces nos aseguramos de que estamos frente a un buen gerente. También su lado axiológico, cuidar, porque él es el garante de la filosofía, de la axiología de la empresa, de la política de la empresa. Él es el garante. A través de él conocemos nosotros la política, la filosofía de la empresa y él es el primero en practicarlos. Si hay valores capitalizados, si hay filosofía, si hay políticas, él es el primero en implementarlo. Entonces, él es capaz de ser un referente ético. Él es capaz, después de haber avisorado nuestra empresa en 5 años, nos lleva a ese rumbo, en reglas claras, en normas claras, en un reglamento redactado, consensuado. Entonces tenemos valores, tenemos reglas que nos guían hacia la consecución de nuestro fin. Entonces, no puede descuidar el sentido ético. Y no solamente cultivar los valores, por la virtud, sino los valores por la productividad, por la rentabilidad. Él tiene que ser productivo, orientado a los resultados. No puede ser un gerente
porque queremos tener la imagen de un buen gerente. Un gerente tal vez viene, ejerce sus funciones, hace una que otra actividad, sigue uno que otro proceso y, bueno, está desarrollando su función. Pero no se trata solo de desarrollar un rol, un papel, sino realmente se calcula en la productividad, la naturaleza de un buen gerente. No es en el cumplimiento de sus funciones. Si vino hoy, si llegó a las 8, si lo que interesa es precisamente cuánto ha capitalizado a la empresa. Entonces, se hace un hito de cuando él toma la empresa en sus manos, con cuánta de capitalización lo está entregando, lo está encontrando, con cuánta de productividad, con cuánta de rentabilidad, y ejerce la gerencia general en 5 años. En 10 años hacemos el análisis. ¿Qué ha sucedido con la empresa en 5 años que ha sido el gerente? ¿Es un buen gerente o no es un buen gerente? ¿Es un mediano? ¿Es un ineficiente gerente? Entonces, su productividad también nos da cuenta de su óptima calidad. Entonces, se ha incrementado 34 veces más la empresa, ha posicionado la empresa en 140 países, estamos frente a un buen gerente, tal vez al mejor gerente de la humanidad. Entonces, medir al gerente por su productividad. Si nosotros queremos medir si es bueno o no, cuánto ha producido. Entonces, si queremos asegurarnos para ser un buen gerente, desarrollar toda nuestra concentración en incrementar la productividad de nuestra empresa, incrementar la rentabilidad de nuestra empresa, incrementar la fortuna de la empresa, porque ello también deviene en el incremento de mi propia fortuna. Entonces tiene que fijar las metas claras, fijar los plazos de modo específico, gestionar el recurso humano, capitalizar cada uno de los operarios, de los jefes de área, capacitar, entrenar, dotar de todos los recursos para el crecimiento personal, profesional. Él es el líder. Y si aspira a ser un buen líder, ¿cómo promueve el crecimiento de cada uno de ellos en su área, en su especialidad? Y él es el promotor, el gestor del crecimiento de cada uno de sus empleados. Ser buen comunicador y escuchar a su equipo. Si queremos ser buenos gerentes, buenos líderes, nuestra tarea de liderazgo, de gerencia, se está desarrollando en el 75% en la comunicación. Entonces, hemos dicho, de 1 hora de trabajo del gerente general, de los gerentes, 45 minutos se está desarrollando en comunicación. Entonces, él por naturaleza tiene que ser buen comunicador. Si quiere ser buen gerente, buen comunicador. Comunicación ascendente, comunicación descendente, comunicación formal, comunicación informal, comunicación asertiva, comunicación empática, comunicación efectiva. Entonces, en él nosotros tenemos que exigir, para que sea un buen gerente, que sea hábil en la comunicación. Que en esta habilidad gerencial él desarrolle lo más posible su escucha activa, por ejemplo. Entonces su comunicación es fluida, es simple, clara, permanente, de tal manera transmite los objetivos que queremos alcanzar, las vías, lo grafica a través de la comunicación, cómo lo vamos a lograr, y aclarar en las dudas, entregar consejos, instrucciones, órdenes de modo asertivo, empático. Entonces, toda esta gama de habilidades comunicativas del gerente general, de los gerentes, son sumamente importantes para capitalizar ese escenario de la comunicación organizacional. Entonces, aquí se realiza el buen gerente en su buena comunicación, cuidando sus gestos, cuidando su rostro, su cuerpo, porque el 85%
de la comunicación humana es no verbal. Solo el 15% está en memorándums, está en correos electrónicos, está en llamada telefónica. Solo el 15%. El 85% está en mi rostro, en mis manos, en mi cuerpo, en mis gestos. Todo el gerente está comunicando. Entonces, entrenar en esa comunicación del 85% no verbal también es una tarea importante. Sin duda, él tiene la visión más preclara de la empresa, de la política, de la filosofía. Pero si queremos ser buenos gerentes, imbuirnos de tal manera, mimetizarnos con la política, con el propósito de la empresa, de tal naturaleza que el propósito de la empresa es el propósito del gerente. Entonces, si queremos conseguir incrementar la rentabilidad, la productividad, de la misma naturaleza, mi fortuna, mi rentabilidad, mi productividad también está ahí incluido. Entonces, todo él se vuelca hacia la visión de la empresa. La visión de la empresa es su propia visión. Entonces, él nos lleva hacia aquella idea visionaria, a aquello que nosotros queremos conseguir y aquello que queremos producir, que queremos generar rentabilidad. Entonces, mirar el futuro es una tarea del gerente. No es nada más mirar los procesos, sino con los procesos, con la rentabilidad, con la productividad, estamos asegurando el futuro, estamos asegurando la consecución de la visión. Luego, el buen gerente tiene que hacer gala también de sus habilidades técnicas para asesorar al equipo. Entonces, persuadir al equipo, capitalizar, promover su propio desarrollo, también es tarea del buen gerente, porque según su perspicacia, su habilidad, su experticia para conducirnos, para lograr armonía, sintonía, por eso decimos, hace las veces de un director de orquesta, entonces sabe capitalizar, empoderar, potenciar a cada uno y con todos arma la sintonía, la sinfonía, la armonía, procurando en cada uno de nosotros los mejores acordes. Capitaliza la mejor versión de cada uno de los operarios, de los jefes de área, y luego logra un capital mayor. La globalidad de la empresa, por su mano, vibra al unísono en el producto, en el servicio. Entonces debe tener un equilibrio en la administración del trabajo y la administración de relaciones. Esta capacidad es esencial para alcanzar los retos establecidos para cada uno de esos ámbitos. Todo líder sabe que se puede avanzar en los desafíos profesionales y personales por igual. Entonces, este caso que lo hemos revisado, cómo es que Jovan Gozan desarrolla reingeniería, reinvención, cuando se tiene todo un escenario de azufre en la empresa metalúrgica y luego se reinventa hacia un spa resort hawaiian, un servicio de descanso, nos va dando cuenta de la mano de un gerente. Lo que podría haber sido el colapso de esta empresa japonesa metalúrgica de fundición ha sido más bien un renacimiento. Por eso se reinventa, se desarrolla la reingeniería y en un servicio cansado a la necesidad de los clientes. Entonces, el buen gerente es capaz de la realidad del escenario más terrible como el 2020, hacer una oportunidad para la empresa, una oportunidad de productividad, de rentabilidad. Un buen gerente es capaz de hacer del entorno, del escenario, una oportunidad para la empresa, para el crecimiento de la empresa. El que no es buen gerente colapsa en ese proceso. 2019,
Es un ambiente, es un escenario pre-pandemia, antes de la pandemia. 2020. A todos nos toma por sorpresa la pandemia. Un gerente que no está preparado, que no es visionario, que no es capaz de reinventarse, colapsa y con él colapsa la empresa, cierra el negocio, cierra la empresa, como han cerrado las empresas en el 2020. Un buen gerente es capaz de ingresar hacia el escenario y hacerse de él como una oportunidad para la realización de la empresa, para la realización de su propia gerencia, de sus propias habilidades. Se pone a prueba todas sus habilidades gerenciales en un escenario como el que nos ha tocado vivir. Entonces, las empresas que sobreviven nos dan cuenta de buen gerente que ha tenido, porque ha sabido reinventar a la empresa, reinventar los procesos, reinventar los recursos humanos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo despedimos cuando dos empresas se fusionan? ¿Cómo despedimos a los que ya no son necesarios en la empresa mayor que generamos entre dos? Uno se le dice, vamos a cerrar, vamos a despedir. Otro gerente, el buen gerente, le dice, tenemos un proceso de fusión de empresas y en este tiempo nos toca ver cada una de sus habilidades, cada una de sus destrezas y al fusionarnos vamos a tener que decir a uno sí y a otro no. Diremos sí al que nos está mostrando sus capacidades, sus potencialidades y los obreros en lugar de colapsar ante la ante el inminente despido masivo, el otro gerente está capitalizando el recurso humano. Entonces comienza a trabajar de mejor modo, producir rentabilidad. ¿Por qué? Va a ser calificado. Todos están evaluando sus rendimientos. Entonces comienzan todo un movimiento de competitividad, todo un movimiento de mostrarse en su mejor versión. Entonces, el buen gerente es capaz de impulsar esos escenarios. Incluso ante una función de dos empresas se fusionan, hay que despedir a los operarios. ¿Cómo lo comunicamos? Uno, diciendo, lamentablemente, iremos despidiendo a algunos y tomaremos como criterio las capacitaciones, el currículo que tienen ustedes. Otro, y veremos el rendimiento. En un lapso, mientras va cerrando la empresa, veremos el rendimiento. Y según eso, contrataremos a los nuevos. Todos dan su mejor versión porque quieren ser contratados. Entonces, en este tema muy importante como es cómo ser un buen gerente, hemos ido hilvanando algunos aspectos. Sin duda queda mucho por todavía tratar. Sin embargo, hay claves con las cuales se posiciona el buen gerente en la empresa, en el negocio. La supervivencia de la empresa depende de él. El incremento de la rentabilidad, de la productividad, el crecimiento de la empresa, el posicionamiento en los países, en la globalidad, será mano del buen gerente. Ahí nos mediremos como buenos gerentes. En la productividad, rentabilidad, en los éxitos alcanzados de la empresa estará la realización óptima del gerente o el fracaso si es que la empresa también fracasó. Y en la apertura hacia los nuevos escenarios, la capacidad de reinvención, la capacidad de desarrollar todo proceso de reingeniería para hacerse de la nueva realidad como una oportunidad. Aquí veremos probadas todas las habilidades gerenciales si es capaz de que este buen gerente saque a flote en nuevos escenarios, desafíos y retos, pero él es capaz de posicionar a la empresa en los mercados con la misma naturaleza del 2019 que en el escenario del 2020. La empresa desarrolla todos los procesos de reingeniería necesarios, se reinventa, pero es capaz de seguir tras su visión, de seguir tras la consecución de los objetivos por las manos del buen gerente. El buen gerente hará la diferencia entre el colapso de la empresa ante un escenario del 2020 o el éxito de la empresa
incluyendo escenarios catastróficos como la pandemia 2020, pero la empresa se reinventa y sale adelante. Es que tiene al frente un buen gerente que es capaz de reinventar, desarrollar procesos de reingeniería en la empresa y es capaz de encontrar en las adversidades escenarios de oportunidad. Les agradecemos en este tema complementario de cómo ser buen gerente en el curso de habilidades gerenciales.